Muy bien. Damos inicio entonces a la sesión del 16 de septiembre del 2021. Y lo primero que les voy a encargar, que durante la sesión voy a asignar algunos temas, ¿ya? Así que en este foro deberían inscribirse los grupos para yo asignarles una lectura que deben realizar en la hora autónoma y de aquí al próximo día miércoles. ¿Ya? Vamos a ir trabajando en esa actividad. Entonces, espero que durante la clase puedan entrar al foro, ¿ya? Y como dice ahí, inscribir temas para la lectura. Ustedes van a inscribir grupos de máximo 3 integrantes, ¿ya? Mínimo 2, máximo 3 integrantes, para realizar un resumen de un documento que les voy a dejar. Entonces tienen que hacer una breve síntesis de la ley o decreto que les toque. La síntesis, la idea es que ustedes capturen el espíritu de la ley, es decir, que en pocas palabras ustedes digan la ley tanto lo que ataca es esto, luego indican que tiene una cantidad X de artículos, etcétera, y hacen un mapa conceptual o estructura de documento. En general, los mapas conceptuales, ahí trabajamos con CMassTool, o si alguien quiere hacer una estructura en una tabla, en Excel, no tengo ningún problema en eso también. Lo importante es que esté estructurada lo que es el contenido del documento. Y finalmente tienen que encontrar algún caso donde se haya aplicado la ley o el decreto en cuestión. Eso lo vamos a hacer en la hora autónoma, repito, pero necesito que aquí ustedes pinchen, añadir un nuevo tema y coloquen, no sé, pues el primero que va a colocar ahí va a ser grupo 1, ¿ya? Ese va a ser el asunto. Y aquí van a inscribir a las 3 personas como máximo, 2 como mínimo, y van a enviar al foro. Entonces en un ratito yo le voy a responder a ese mensaje y le voy a asignar el documento que le toca. ¿De acuerdo? ¿Entendía la idea o alguna duda? Esto sería como parte de los trabajos acumulativos que vamos nosotros dejando, ¿no es cierto? Que semana a semana van a ir quedando alguna evidencia de las actividades que hacemos durante las clases y entre ellas, por supuesto. ¿Ya? Entonces eso es lo primero. Inscribir a las 3 personas como máximo, 2 como mínimo. Si están o no presentes, no hay problema, usted lo maneja. Si no está el compañero y usted sabe que trabaja con él, lo puede inscribir, no hay problema. El tema es que hoy día yo voy a asignar esas lecturas en un ratito más. Bien, vamos a avanzar entonces. Ya, ahí pueden hacer sus inscripciones, hay un chat, no sé si es pregunto, saludo, ya. Somos 2, alguien que esté solo, ya, Fabián ahí está buscando un tercer integrante. Ya, estimados, ahí ustedes se inscriben. Bien, retomo lo que veníamos trabajando ayer. Voy a ir al documento que indica como diapositiva de legislación en Chile. Estamos trabajando lo que es la legislación chilena, ¿no es cierto? Y estábamos analizando el contexto de la 19233, que es la ley que determina lo que sería un delito informático en Chile. ¿Ya? Esta ley, digamos, representa 2 figuras. Una es el sabotaje y la otra es el espionaje. Esos son los 2 grandes conceptos que define. Entonces hablamos de sabotaje informático y de espionaje informático. En palabras sencillas, ¿no es cierto? Vamos a entender de que un sabotaje informático es la acción que impide el normal funcionamiento de algún sistema o de la información que el sistema conlleva. Eso sería sabotearlo, ¿ya? Que no funcione. A diferencia de espionaje, que sería hacerse con la información que tiene el sistema. ¿Ya? Esas van a ser las 2 grandes figuras. Entonces, cuando hablemos de sabotaje, sabemos que hay una mala intención de causar un mal funcionamiento de los sistemas o en la información que está almacenada, y sabotaje hablamos entonces cuando se quieren tomar la información, perdón, espionaje, disculpen, espionaje cuando te quieres tomar la información, hacerte de ella para fines que todavía no se aclaran. Podría ser fines maliciosos
o simplemente para poder muchas veces replicar esa misma información. Ya, ahí están por chat viendo los grupos. ¿Ya? Ok, se puede hacer más de una cosa a la vez, ¿no es cierto? Mientras vamos conversando pueden ir haciendo los grupos, no hay problema. Y aquí vamos, ¿cierto? Aquí más o menos, digamos, ayer, delito informático y delito tradicional, conversábamos respecto a la jurisprudencia y de lo que es la ley. Hicimos un pequeño guiño al concepto de hackeo, ¿no es cierto? Entendiendo que hackeo, como se indica, ¿no es cierto? El hacker, hoy día también se habla del hackeo ético, donde las personas pueden intentar vulnerar los sistemas, pero sin el fin de causar un daño, sino de velar por la seguridad. A diferencia del craqueo, ¿no es cierto?, que sería como quebrar un sistema con los fines de vulnerar su seguridad. Hay que decir eso. O sea, decir soy hacker no lo tilden como algo malo, ¿no es cierto? La persona que está hackeando un sistema lo hace muchas veces con el fin de la seguridad también. Y para terminar de contextualizar lo que veníamos conversando, hay que dejar claro que la ley protege, como decía acá hace un ratito, perdón, que hay delito informático y delito tradicional. Hay que dejar claro, ¿no es cierto?, que la ley protege la propiedad y la vida. Inicialmente, esos son los bienes que protege, la propiedad de algún bien o la vida de las personas, y a partir de acá la ley empieza a proteger en el fondo los datos e información que se generen en estos sistemas informáticos, ¿ya? Acá lo indica y lo preciso, lo conversamos ayer, solo lo estoy conectando. La 19223 lo que protege es la calidad, la pureza e idoneidad de la información. Esa fue su finalidad. Ese es el bien que está protegiendo, que antes de esta ley ese bien no estaba definido. Bien. Dicho eso, conectamos con lo de ayer, vamos a avanzar. Si alguien tiene algún comentario, algo que quiera aclarar antes de avanzar, por favor, es el momento. ¿No por el momento? Ya, avanzamos entonces. Bueno, también leímos ayer qué era un delito informático. Ya, y decíamos que aquellos delitos perpetrados por medio del uso del computador y todos los delitos en que se dañe los computadores o sus componentes. Se va a conocer como un delito informático. También conversábamos de que decía computador, pero en realidad hoy día contempla el alcance a cualquier dispositivo electrónico o del área de las tecnologías de información, ya sea computador, tablet, notebook, ¿no es cierto?, que sea usado para dañar la información. ¿Ya? También se define ahí que es todas aquellas acciones o omisiones típicas antijurídicas y dolosas, tratase de hechos aislados o de una serie de ellos, cometidos contra personas naturales o jurídicas, realizadas en uso de un sistema de tratamiento de información y destinadas a producir un perjuicio en víctimas a través de atentados a la sana técnica informática, lo cual generalmente producirá de manera colateral lesiones a distintos valores jurídicos, ¿cierto?, reportándose muchas veces un beneficio ilícito en el agente, sea o no de carácter patrimonial, actúe con o sin ánimo de lucro. Esas son más o menos las definiciones que tenemos de delito informático. Bueno, y terminamos comentando que muchas veces en la vida universitaria o en la vida académica uno a veces tiene acceso a sistemas o a realizar pruebas, pero podría quizás estar cerca de esto, ¿no? Que hay que tenerlo claro, ¿ya? O sea, la información que nosotros tratamos, la información que nosotros procesamos, la información que nosotros ordenamos, es de carácter privado, ¿no es cierto? Y si prestamos ese servicio a una institución, tenemos que tener conciencia de aquello. No podemos difundirla, ni maltratarla, ni en sí dañarla, a menos que nos atengamos al rigor de la ley. Bien, cuéntenme, ¿leyeron el documento terminada la sesión de ayer o no? Sinceramente, porque de eso se trata esta parte.
para poder continuar. Va a ser así como cri, 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 cri. Ya, Patricio dice que sí. Sí, profe, sí lo leí. Ya, Patricio dice que sí. Bueno, el documento les va contando nuevamente de la ley 19223, ¿no es cierto? Va dando énfasis en cada artículo, que hay que tenerlo como requisito, ¿no? Y van a venir unas preguntas que ustedes deberían responder. Voy a hacer un espacio para que puedan subir esas preguntas. Por ahora, con la idea de no saturar, ¿no es cierto?, las voy a dejar en carácter formativo, pero por supuesto, reitero, o sea, la base de lo que estamos haciendo parte en esta ley, y es necesario que lean el caso en estudio, ¿ya?, para que se hagan una idea de lo que fue pasando en este caso. Yo voy a hablar cosas del caso. Si no leyeron, podría haber algún vacío ahí en esa parte, ¿ya? Bien. También dijimos, no voy a leer de nuevo los artículos, pero decíamos que el 1, el 3 y el 4 hablan de la mala intención, la mala leche, ¿no es cierto? Maliciosamente, o sea, la persona lo hace con dolo, con la intención de causar, ¿no es cierto?, un daño a la persona que le afecta su sistema o su información. El 1, el 3 y el 4 hablan de el dolo. El 2, si bien es cierto, no lo explicita, sí indica que la persona tiene el ánimo de apoderarse, ¿ya?, y de usar indebidamente la información, ¿ya? Eso es no menor porque la pena va subiendo en función de si hay o no la mala intención de realizarlo. Y ustedes también revisaron ayer, más o menos, que la cárcel de esta ley la pena más baja que tiene en cárcel es de 61 días y la máxima es de 5 años. ¿Ya? Eso es más o menos lo que penaliza ahí Si es que, ojo con esto, que esto se acumula, ¿no es cierto? O sea, yo podría haber faltado al artículo 1, una pena, al artículo 2, otra pena, y así, y podría ir sumando años en función del perjuicio realizado. Ya, no sé si hay algún comentario de la ley, si al ver los artículos les causa alguna duda. No quiero leerlo porque lo leímos ayer, pero por favor, si hay alguna duda, un comentario, lo escucho. Aterricemos la idea a lo cotidiano. Como les digo, ¿sienten que alguna vez han estado cerca quizás de faltar, digamos, a alguna de estas normas? No. ¿No, dice Max? En lo laboral me refiero, claro, es bien difícil, pero todos tenemos acceso a información de alguna manera. Nosotros como profesores, como les explicaba, tenemos acceso muchas veces a los sistemas, a información personal de cada una de las personas, dónde vive, dónde estudió, etcétera, etcétera. Son informaciones que están ahí, que nosotros, por supuesto, no podemos proporcionar ni enviar a otros, aunque se nos esté pidiendo, ¿eh? A veces se nos pide información de los titulados, de los que están por salir, para mandarle ofertas laborales, pero lo mismo, si no hay consentimiento de parte de la persona, no se puede realizar. Y ni hablar en la empresa. Me imagino que más de alguno de ustedes ha visto cuando despiden a alguien en una película, por ejemplo, en el área informática, ¿no? ¿Cómo son esos despidos? Lo llaman y le pasan la carta, ¿no? ¿Sí? Lo llaman y le pasan la carta, ¿cierto? Sí, estamos de acuerdo. Es que generalmente pasa eso, cuando hay una persona que tiene alta responsabilidad y acceso a mucha información, se supone que debería ser restringido el periodo, siempre con el principio de inocencia y que no va a haber mala intención, pero también hay que cuidarse de eso. O sea, si yo le digo, ¿sabes qué? Tú te vas el viernes y no sé, pues ya es día lunes, tiene 5 días para pensar ahí si se lleva algo, si saca información, si la resguarda, si la borra, si la elimina. Entonces, habitualmente los despidos son como a la persona le informan hoy día en la mañana que está despedido y luego lo acompañan a su computador
un guardia o alguna persona y verifica que lo que saca de su oficina, ¿no es cierto?, es esencialmente lo de él, y si entra al computador a hacer a buscar algo, también se está siempre vigilado y acompañado. Ahora, generalmente las empresas deberían inmediatamente inhabilitar las cuentas antes de que la persona quede despedida. O sea, cuando la persona llega a su computador ya casi no funciona su usuario y contraseña. Así habitualmente lo muestran, ¿no es cierto?, a este nivel cuando se trata especialmente de niveles de seguridad. ¿Ya? Y hacia allá apunta, ¿no es cierto?, el documento que les dejé de lectura, que habla de una persona que fue despedida, ¿no es cierto?, de una empresa, y esa persona, teniendo información importante, causó, ¿no es cierto?, algunos cambios y modificaciones en las páginas web de esa empresa y de sus clientes. Entonces, de ahí todos sabemos y vamos a tener digamos, el comportamiento ético y moral, y muchas veces no es necesario que me estén restringiendo. O sea, yo sé lo que está bien y sé lo que está mal y tengo que determinarlo, ¿ya? Ni contarles todas las cuentas que quedan abiertas cuando alguien se va. O sea, alguien se cambia de trabajo y su correo sigue funcionando, su cuenta de internet sigue funcionando, ¿ya? No debería ocurrir, pero son agujeros de seguridad que son típicos de un despido. Independiente de que el despido se haga en buena fe, digamos, con acuerdo de ambas partes, o se haga de la otra manera, cuando se hace unilateralmente, que es cuando podría causar más anticuerpos de la parte afectada, ¿no es cierto? Entonces, hay unas preguntas al final de esta presentación, que espero que las puedan responder. La voy a dejar como actividad formativa, respecto a lo que pasó con este personaje de Talca, que era un joven de 19 años, que se caracteriza muchas veces estos temas por ser jóvenes de corta edad, y en este caso era un personaje autodidacta, y bueno, pasó hace harto tiempo ya, o sea, pasó cerca del año 2000. De hecho, el tipo era famoso en IRC, que era un chat que había antiguamente. No creo que ustedes lo hayan conocido. No sé si alguien trabajó en IRC o en ICQ. Imagino que no, ¿no es cierto? No me suena de nada, la verdad. Pero es una red social en el fondo que se llevaba básicamente por mensajes de texto. No había más que eso. O sea, había todo un tema de chatear y generar comunidades al respecto. Y en este ámbito, la gente que se mueve en esas líneas, ¿no es cierto?, habitualmente requiere la fama del resto. O sea, ellos generan adquieren la habilidad de vulnerar algo y quieren demostrar que sí lo hicieron y que pueden hacerlo. Entonces, ahí está su talón de Aquiles, ¿no? Porque esa vanidad muchas veces es la que luego los complica, porque los deja en evidencia. Reitero, si leyeron el documento, se van a dar cuenta ahí que el juicio demoró alrededor de 8 meses en encontrar las pruebas para poder inculpar al personaje. ¿Sí? Patricio lo leyó, me dijo. ¿Escuchó? Sí, sí lo leí. No, sí, esa tenía una consulta. No sé si acaso la universidad habrá pasado por algún tema similar como el caso que comentaba, del que tenemos que leer. Ese es un buen punto. Lo que pasa es que cuando eso ocurre, no siempre se hace público. ¿Ya? ¿Por qué será que cuando soy atacado en mi seguridad no lo estoy contando abiertamente? ¿Cuál será el motivo? Es que si es igual al caso del documento, yo creo que tiene que ver algo por el tema del prestigio y los patrocinadores, como el entorno cercano. Claro, exactamente, ¿no? O sea, yo trato de solucionar, por supuesto, el problema, haré las acciones legales, llevaré todo en norma y en regla, pero no lo estoy publicando en el diario que fui vulnerado en mi seguridad. De hecho, en general las empresas tratan de evitarlo hasta cuando ya no más pueden, y luego emiten algún comunicado y efectivamente prefieren ser ellos los que indiquen, a que los hackean siguen ahí publicitándolo, ¿no es cierto? Ya que habitualmente este tipo de hackeo consiste en vulnerar la página principal, por ejemplo, de esa empresa y poner otro index, como decía ahí el documento. Y claro, o sea, tus usuarios, tus clientes van a entrar y van a encontrar ahí otra información.
De hecho, hace poquito fue hackeada una universidad, chuta, no es chilena, es de Latinoamérica, tendría que buscar el dato por ahí. Y claro, empieza a aparecer la información en la página de la universidad, cuidado, ¿no es cierto? Nosotros no somos una institución segura, somos vulnerables, y empieza a hablar en contra de la gente que debería estar a cargo de la seguridad. Y claro, para la imagen de esa institución es muy complicado porque se pierde la confianza en qué pasa con tus datos realmente. Entonces, si hay casos similares, yo no lo recuerdo en la universidad así como a corto plazo que haya pasado, pero sí recuerdo de los que están más en la prensa, ¿no es cierto? Hará, no sé, qué sé yo, 8 años más o menos, alguna vez se cruzaron las cartolas del Banco Chile, porque estaban externalizadas en una empresa. Si no me equivoco, la empresa era Equifax. Equifax hoy día ve todo lo que es de ¿Profe? lo que es DICOM, pero en ese momento hacía las cartolas del banco. Sorry, déjame de esta parte nomás, Max, para seguir. Ya. Y lo que pasó fue que a Max, por ejemplo, que era cliente del banco, le llegó la cartola de Javier, por decir algo. Y a Javier le llegó la cartola de Ignacio, como si fuera de él. Entonces, hay una pregunta, ya, de acuerdo, hay un error en el sistema, hay un error. Pero ¿qué importancia tendría que me llegue otra cartola de otra persona? ¿Sería un problema para usted? ¿Qué propiedad de la seguridad de la información es vulnerada? La confidencialidad en ese sentido, ¿no? ¿Cierto? La confidencialidad es la que es vulnerada. ¿Y qué problemas puede acarrear eso? Que uno ya no esté seguro si invertir en la empresa o no. ¿Perdona, Max? No estar seguro si seguir con el servicio o no. ¿Cómo decirlo? O sea, me pregunto, o sea, yo me cuestiono si sigo o no en este banco, porque Exacto. no está cuidando mi información, ni mis datos. Ahora, te repito, ¿cuál es el daño de que otra persona reciba mi cartola del banco? Ya, se viola la confidencialidad, pero ¿qué puede pasar? ¿Cuál es la gravedad del tema? O ¿Logran sea, verlo? podría sufrir alguna especie de robo, supongo yo. Se podría volver digamos, un objeto de interés de otras personas, ¿sí? O sea, si reciben mi cuenta bancaria y se van a dar cuenta que está menos algo, ya no hay ningún problema, ya no hay nada que hacer. Pero claro, o sea, el gran peligro es eso, o sea, se recibe información de una persona y tú te das cuenta que esa persona hoy día tiene X dinero en su cuenta bancaria, ¿ya? Y bueno, lo voy a decir así suavemente, pero a esa persona, ya que le veo un gato ahí a Max, le secuestran el gato y le cobran un rescate por el gato. Y esa persona puede decir que no tiene el dinero para pagar el rescate del gato. Digo gato por no decir otra cosa, pero me refiero, o sea, es muy complicado esa información, digamos, y que llegue cruzada, chuta, tú dices, chuta, aquí estoy expuesto. Bueno, cuento corto, el banco cuando ya no pudo de alguna manera eh, callar el problema antes de solucionarlo, ¿sí? Porque ya se había hecho público, entre los mismos clientes sabían que no le había llegado la cuenta, sacó un comunicado indicando que efectivamente la empresa externa, tanto, había enviado erróneamente las cartonas entre sus clientes del banco. Y como compensación le hicieron un pago a cada cliente que le habían afectado, si no me equivoco era como de 25.000 pesos. Entonces, como se dan cuenta, esa compensación es casi un chiste en algunos casos, pero claro, a lo mejor es efectivo. Ya decía, ya, ok, ya no importa. Pero el banco se ve complicado. Después con el tiempo pasa, ya se supera y sabemos que, bueno, los clientes van eligiendo. Y en sí, a lo que voy
es que quien tiene la responsabilidad va a estar dada por acá. O sea, ¿qué informático fue digamos, la persona que tuvo esa responsabilidad? Y ahí hay que determinar. ¿Fue un accidente? ¿Fue maliciosamente? ¿Ya? ¿O fue sin, digamos, la intención de causar daño o perjuicio? Entonces, bajo esa lógica, y ya no nos vamos a tener mucho, pero ahí empieza a actuar la ley y empieza a ver todas las pruebas, como el caso que se leyó y se estudió. Avanzo. Ahí está, ¿no es cierto? Lo conversamos hace un ratito. La presentación da cuenta de los dos conceptos que dijimos: sabotaje informático, espionaje informático. Me interesa que tengan clara la diferencia entre uno y otro. Entonces, ¿qué es lo que hacía el sabotaje informático? ¿Cuál era su particularidad? Sabotaje informático. ¿Sí? ¿Lo escucho? Dañar información o inhabilitar un sistema. Ya, ¿cierto? O sea, sabotear es hacer que el sistema no funcione o no preste su servicio normalmente. ¿Ya? Causar ese inconveniente. ¿Ya? Hagamos la salvedad, ¿no es cierto?, que en el sabotaje no me estoy llevando información, ¿cierto?, sino que estoy impidiendo que la accedan. ¿Ya? A diferencia del espionaje, ¿ya?, que de alguna manera ya quedó develado donde estamos conversando, que es hacerse de la información. ¿Ya? Quizás incluso sin dañar el sistema sigue funcionando, pero yo me quedé con la información y ahora sí, teniéndola, la puedo modificar, compartir o incluso dañar. ¿Ya? Ahí estaría un poco la diferencia. Y van a encontrar la ley que está sancionada, por aquí estaba la sanción, en meses y años. Bueno, dice que el artículo 1 y 3 están atendiendo al sabotaje informático y comprende aquellas conductas tipificadas atendiendo al objeto que se afecta o atenta a la acción delictual. Más adelante están las penas, pero como les decía, las penas van de los 61 días hasta los 5 años. ¿Cuánto le dieron al muchacho de Talca por su delito? ¿Cuánto le dieron de cárcel? No recuerdan, ¿eh? Ya, leer el documento. El atentado a estos objetos puede ser a través de, como dice ahí, el sabotaje, ¿no es cierto? A través de la destrucción, inutilización, obstaculización o modificación. Ya. El espionaje. Espionaje. Están cubiertos por el artículo 2 y el artículo 4. ¿Ya? Esos son los que están preocupados del espionaje. Delitos de apoderamiento indebido, ¿no es cierto?, uso indebido, conocimiento indebido de la información, cometidos, como dice ahí, interfiriendo, interceptando y meramente accediendo al sistema de tratamiento de datos. Estas figuras se encuentran descritas en el artículo 2 de la ley y comprenden comúnmente el conocido hacking. ¿Sí? Ahí está, o sea, el hacking, ¿no es cierto?, está ahí con la idea de poder hacerse de la información. En segundo lugar, comprende también los delitos de revelación indebida, difusión de los datos contenidos en un sistema y tratamiento de la información, que lo tiene claro el artículo 4. O sea, una es apoderarse y otra es difundirla con fines, no son buenos fines. O sea, tú lo entregas para que le envíen información o puedan sabotear a las personas, ¿no es cierto?, engañarlas también de por medio. Bien, para terminar la idea de esta ley, indicar que, ahí están las penas, indicar que, como les decía yo, hay un quinto artículo que está en este momento en discusión,
hay un proyecto de ley que quiere agregar un quinto artículo a la ley, producto de todo lo que son las actualizaciones, ahí está alguna idea que están enviando por chat, de lo que son las redes sociales principalmente, ¿ya? Bueno, no solamente las redes sociales, pero la idea de suplantar electrónicamente a alguien, ya que hoy día cuando te hace una estafa en esta área, técnicamente no te sancionan por haberte apoderado, por decirlo, del WhatsApp o del Facebook o del correo electrónico de las personas. ¿Ya? A ti te sancionan por suplantar la identidad de la persona. Ahora, ¿cómo lo hiciste? No es tan relevante. O sea, por eso digo, si alguien se metiera y se apoderara de la cuenta de otra persona, técnicamente eso no está legislado y no sería un delito, a menos que haya otra consecuencia. ¿Ya? Entonces, si alguien entra a tu cuenta y te deja un mensaje, ¿han hecho eso, no? Pregunto. Yo me confieso que lo he hecho, en el buen sentido de la palabra, cuando encuentro una cuenta de correo abierta en un laboratorio, de la cuenta de correo le envío a la misma persona un mensaje, ¿ya? Con su cuenta. Entonces, como que él se manda el mensaje. Entonces digo, oye, pucha, debo tener más cuidado con mis cuentas y dejarlas cerradas. Eran las típicas bromas que se hacían en la media, aunque por lo general siempre dejaban como cosas más... Sí, era otro tipo de broma. Entraba al perfil, le cambiaba, no sé, el nombre, el género y otros varios en la media, ¿no? Al usuario. Pero claro, el chiste mío era un poquito más liviano nomás, le decía que tuviera cuidado a la persona y firmaba él mismo. Entonces, eso básicamente, como digo, no está tipificado hasta que yo me haga pasar por la persona con una mala intención. Ahora, eso podría cambiar, como les decía, si este quinto artículo se llegara a aprobar. ¿Ya? Aquí viene esa modificación, como repito, es un proyecto de ley hoy día, que está tratando de cambiar eso y agregar un quinto artículo a esta ley. Déjenme ver, lo tenía por acá para que lo viéramos, pero ahora, donde comparto pantalla, no logro ver el tema. Bueno, primero hay que indicar que ahí deja un poco, desde el 2019 hay gente que está haciendo esta mención, 2018, 2019, ¿no es cierto? Dice, en Chile la ley, esta que estamos viendo, no considera la figura de fraude informático, lo que es grave porque es el que más se comete en la práctica. O sea, hacer el fraude y hacerse pasar por otra persona, ¿no es cierto? ¿Ya? Y solicitarle dinero a alguien, por ejemplo, que es lo que hacen los que fraudan, técnicamente, como te digo, no está dentro de la tipificación de la ley, a menos que tú digas, hola, soy del Correo de Chile, no, es una mala institución, no es pública, perdón, es privada pública. Ya, no sé, soy del hospital XX y estoy llamándolo para que venga a tomar una hora. Entonces, esa suplantación, cuando yo me hice pasar por alguien del hospital, ya, telefónicamente, es lo que me penalizan. Pero si yo entré al perfil, técnicamente todavía no está legislado. Y esa modificación estaba por acá, que yo quería mostrarle, y creo que, ahí está, por fin lo vi. Este sería el quinto artículo. Otra vez que el que maliciosamente usurpe la identidad de otro, valiéndose de mecanismos o técnicas tecnológicas al afecto, una o más cuentas correspondientes a redes sociales, casillas de correo electrónico o cualquier hipótesis análoga al respecto, ya sea con o sin la intención de dañar a terceros, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio. ¿Ya? Ahí quedaría claro, o sea, por el solo hecho de entrar a la cuenta, si es que se puede demostrar, por supuesto, de la persona y hacerte pasar por esa, podría estar sancionado. Bueno, los temas no son menores, ¿eh? Recuerden que detrás de todo esto de redes sociales hay otros males que son bien complicados, ¿no es cierto? Como
como el bullying, ¿no es cierto? Está también los delitos de connotación sexual, ¿no es cierto? Mediante hacerse pasar por otras personas, ¿no es cierto? Entonces, claro, por ahí va la importancia de empezar a restringir que te hagas pasar por otra persona y tratar de engañar a otros, ¿no? Entonces, esto estaba en el Senado, entró por ahí por el 2020, pero bueno, ustedes saben que las prioridades van por otro lado muchas veces, y según lo último que yo hice el seguimiento, todavía es un proyecto de ley, todavía es un proyecto de ley, ¿ya? Pero al menos se está tratando el tema. Camila, escucho. Profe, ¿qué pasa en el caso que me hago pasar por otra persona para hacer multicuenta para tener beneficios, como cupones, descuentos, simplemente haciéndome multicuenta, con otro nombre, no el mío? ¿Ya? Te reitero, o sea, que tú te hagas pasar electrónicamente por otra persona no está penado por la ley, tú podrías hacerlo. Pero cuando se demuestra que lo hiciste para un beneficio personal, ¿ya? Y que quisiste defraudar económicamente, por ejemplo, a esa empresa, eso podría tener una connotación. Pero no te van a sancionar, como digo, por hacerte las cuentas. Te van a sancionar por el otro fraude que tú quieres hacer. Bueno, hipotéticamente, ¿cierto, Gabriel? El categórico. No te sancionarían por hacerte muchas cuentas. De hecho, varios tenemos cuentas sin nuestro nombre, ¿no? O sea, podríamos tener un seudónimo. Y eso no está penado por la ley. Hasta que yo incurra en el delito, ¿ya? Y me quiera beneficiar de ese tercero. Ahora, en este otro caso, ¿no es cierto? Sí se sancionaría si yo me hago de la cuenta de una persona, ¿ya? Y engaño a otra diciendo que soy esa persona. Y ahí ya me sancionarían simplemente por el hecho de entrar en su cuenta. ¿Qué es lo que pasaba hace poco con el secuestro a WhatsApp, cierto? ¿Cómo funciona el secuestro a WhatsApp? A ver si me cuentan, me ilustran. Según tengo entendido, hacen llegar una especie como de código al ¿Ya? mismo WhatsApp. Ya. Y la persona cuando lo abre, ¿Ya? no sé, es como que hace como a ver, ¿cómo es la palabra? Una suplantación, es como que le copia el número al usuario ¿Ya? y ese número pasa a ser como de otra, le pertenece a otra persona y el número actual queda como inválido. Como un movimiento así medio raro. Ese es como el funcionamiento que tiene El la modo suplantación. operandi. El modo operandi. Sí. Sí, lo que pasa es que Walter quiere hablar. Adelante, Walter, dale nomás. Ah, sí, yo quería decir cómo se hace eso de WhatsApp. Dale, a ver. Es que cuando uno recién abre el WhatsApp, sale que ingrese su número. Y ahí uno ingresa el número de la persona que quiere suplantar. Y a esa persona le va a llegar un código de verificación. Y después a la persona que le llega el código de verificación le mandan un mensaje como de este estilo: este número era ante mío, me envía el código de verificación, por favor, porque quiero acceder a mi mensaje. Y si la persona le envía el código, se le clona el WhatsApp. No es que se apoderen del número, sino que solo del WhatsApp, porque la gente envía el código de verificación que les corresponde a su número al que se lo quiere clonar. Ya, por ahí vamos tejiendo el tema. Bueno, A mí me intentaron estafar con a ver, Max. un amigo suplantado. Ya. Ya. Me habló, Ya. sí, me habló mi amigo y me dijo que necesitaba plata. Yo le Pucha, dije, dele. ya, sí, ningún problema. Y Ya. eso sí, que antes le pregunté para pasarle la plata alguna cosa para recordar si de verdad era mi amigo. Y le pregunté de dónde nos conocimos y se empezó a enojar esta persona, Ya. supuestamente mi amigo, y me contestó que era familiar mío. Así que dije, no, Ya, respuesta equivocada. ¿Y cuánto le Ahí, transferiste? no le transferí nada. Nada. Tengo una tía que sí transfirió plata, pero por Ya, sí. llamado. No, sí, ojo, chiquillo, yo quiero decirle algo respecto a esto de la seguridad, ¿no es cierto? Es muy importante. A veces podemos ser del área informática, podemos estar muy atentos, podemos ser, digamos, paranoicos con el tema, pero todo depende del contexto y el momento en que te llega esa treta, digamos, en que te quieren engañar. Porque
podemos estar distraídos y podemos caer igual, ¿ya? De hecho, hay gente que contaba, no sé, porque, chuta, no sé, era un fin de semana, había tenido trabajo en la noche, la gente de salud, por ejemplo, que estaba trabajando con altos turnos, y te llegaba un llamado en la mañana y te decían X cosas, y por ese contexto la persona ni siquiera tenía cuidado de lo que estaba pasando. E ingresaba el código, ¿no? Como ustedes bien dicen, en realidad el código es una opción de WhatsApp. Por ejemplo, si yo me cambio de teléfono, ¿no es cierto?, y quiero habilitar el teléfono en otro, y no sé, perdí la cuenta, yo puedo mandarme a mi teléfono una opción de WhatsApp, y en ese momento, cuando yo estoy ingresando el código, ¿no es cierto?, se pasa mi WhatsApp al otro teléfono que estoy tratando de habilitar, y justamente de eso se aprovecharon estas personas. Entonces, engañan al usuario diciéndole que se ganó un premio, o incluso la última que estaban usando era que le iban a poner la dosis de refuerzo de la tercera vacuna. Se presentaban como gente de salud y le explicaban, todo cuadraba, todo calzaba, ¿no es cierto? Y le pedían que para verificar y ya dejar, digamos, la hora tomada casi de la vacuna, le iban a mandar un mensaje, y ese código que le iba a llegar por teléfono, por SMS, lo ingresara en ese link de WhatsApp. Y eso es lo que hacía la persona. Pinchaba el link, y el código que llegaba, lo ingresaba, y se traspasaba la cuenta por 24 horas al otro teléfono. Entonces, ahí va el punto. O sea, en este caso, esta suplantación ya sería penada por la ley, en el fondo. Sería penada por la ley, y se podría, aun cuando no haya hecho ninguna otra estafa, esa persona podría estar sancionada por haber hecho eso. Hoy día, eso no se puede. Hay que demostrar otro delito, hay que demostrar que suplantó a la gente como les decía, en este caso de salud, o que maliciosamente juntó los puntos, como decía la compañera, para canjear algo, que no tendría a lo mejor ningún asidero legal, pero habría que mostrar lo otro. Que haya suplantado la identidad de WhatsApp no está penado por la ley. Ahora podría estarlo pronto. De hecho, muchas veces pasaba la suplantación de Facebook, cuando llegaban los niños llorando que lo habían suplantado de Facebook y que por favor le ayudaran, porque, no sé, porque de Facebook estaban diciendo muchas cosas de la persona que no eran reales. Y claro, o sea, se podría ayudar y buscar y todo el tema, pero no era un delito. O sea, no, la persona, mientras no cause el delito, te puede suplantar en teoría. Ahora, ¿quién regula y quién vigila todo esto? Avanzamos para no, digamos, atrasarnos, pero recuerden, la 19.223, que es la base nuestra, tiene solamente 4 artículos y se está trabajando en el 5º. Y ese 5º, imagínense, esto fue el 93, estamos casi 30 años después, ¿ya? Y recién se va a agregar un artículo, ¿ya? O sea, todas las leyes habitualmente de este tipo son bien arcaicas y estaban hechas para lo que pasaba en esa época. Y cuesta un montón de años que se actualicen otra vez. Y de ahí sigue pasando el tiempo. Y ahí es donde los delincuentes en el fondo buscan esos vacíos legales y aprovechan de causar el daño en ese espacio que no está regulado. Ya, no les voy a subir la ley, pero pueden buscar, si a alguien se interesa y le toca ver esto, el proyecto de ley, ¿no es cierto?, modificación de la ley, tanto, que tipifica figuras penales relativas a informática, incorporando un nuevo delito. Ese es el proyecto de ley que se está trabajando. Ya, quiero avanzar porque la hora me va pillando, ¿no es cierto? Uno se pone a conversar y se aleja del objetivo que veníamos dando. Y veníamos conversando, ¿no es cierto?, de las penas. Bueno, aquí está el detalle de lo que tienen las penas, que es muy importante conocerlo y tenerlo presente, ¿ya? Y ahí, como se encuentra el artículo 1, ¿no es cierto?, va desde los 541 días hasta los 5 años, ¿ya? Eso es lo que podría estar penalizado. Ahora, además, si lo que hizo la persona, porque en el artículo 1, ¿no es cierto?, era un sabotaje informático a los sistemas de la empresa, no funcionaban, pero si ese sabotaje tuvo consecuencias y como consecuencia de eso se perdieron los datos, se dañó algo, inmediatamente salta de lo mínimo a una pena media. O sea, pasa de 541 días a 3 años como mínimo, ¿ya? Y luego a 5 años es como el máximo. Y así sigue ahí el artículo, el 1 y el 3, ¿cierto? El 1 y el 3 que hablan de sabotaje, ¿sí?
Entonces, si el sabotaje, lo menos que le dan, 541 días. Lo más que le dan, 5 años. Y el espionaje, que son el 2 y el 4, el 2 es como lo menos, 61 días si se demuestra que hubo sabotaje. ¿Ya? Si hubo sabotaje, pero las consecuencias no fueron mayores, ¿no es cierto? 61 días, 3 años es lo máximo. Y en el cuarto, ¿ya? Si ese espionaje tuvo algunas consecuencias, y además el espionaje lo hizo la persona encargada de los datos, encargada de los sistemas, ahí hay un agravante y la falta va de los 3 años hasta los 5 años. ¿Ya? Así que esa es más o menos en resumen la penalidad de la 19.223 que habría que tener presente y saber qué es la que legisla el sabotaje y el espionaje informático. Ya, lo último en esta parte es saber quién puede querellarse. ¿Ya? Y esto es bien importante para este tipo de ley, porque en realidad, bueno, siempre se va a poder querellar la persona que fue víctima del delito, digámoslo así, y querellarse en sí es generar una acción legal, ¿no es cierto? Y poner una querella en los tribunales de justicia, que es una acción formal, ¿ya? Pero también este tipo de delito, como dice ahí, es de acción pública. Por lo tanto, se podría hacer un seguimiento a esto y la Fiscalía, que representa al Estado, ¿no es cierto?, tendría la obligación de hacer ese seguimiento siempre y cuando exista la denuncia. Ojo, la diferencia entre la denuncia y la querella, hay una distancia en el tema, ¿no es cierto? La querella ya es realizar la acción civil y colocar un recurso jurídicamente con abogado y todo el tema. Y la denuncia es distinto porque basta con que la persona haga la denuncia, en este caso en investigaciones, y sería el Estado, la Fiscalía, la que tendría la obligación de hacer el seguimiento a estos casos, en el caso, digamos, que habíamos conversado, respecto a lo que serían los delitos informáticos. ¿Ya? Entonces, en sí, ¿quién se puede querellar? Como quién puede, en el fondo, contra estas conductas? La persona que fue víctima, y luego los segundos son la Fiscalía. En este caso es el Poder Judicial y técnicamente el Estado también podría querellarse contra estos delitos. Sigo. Terminando con la 223, ya no hay más que revisar el caso, que lo revisaron ustedes en teoría en la sesión anterior, y dejar dicho que la que se preocupa de esto, ¿no es cierto?, es la Brigada del Cibercrimen, que, ojo con eso, hay que decirlo, las policías, tanto de investigación como Carabineros de Chile, de hace un tiempo a esta parte, está contratando, ¿no es cierto?, profesionales para sumarlo a sus filas. Yo conocí a egresados de la carrera que se incorporaron a la PDI y hoy día trabajan ahí como informáticos para la PDI. De todas maneras, ellos entran a la institución y tienen un rango ahí dentro de la institución y forman parte del cuerpo, digamos, pero entran como profesional. ¿Ya? Y dentro de los delitos que, como les decía, tiene que ver la PDI, serían la pedofilia y el grooming, dentro de los que estaría su jurisdicción, que está enfocado contra los menores, ¿no es cierto? Y todos los otros delitos, en este caso, computacionales con apoyo de TIC, como dice ahí, que afecten la seguridad y el patrimonio de los adultos. Les repito, hay estafa, amenazas, injurias, calumnias, usurpación de nombre, etcétera, pero siempre y cuando, repito, haya un problema civil, no solamente hacerse pasar por la persona. Si hay, y lo pueden demostrar, es la PDI a donde habría que recurrir. De hecho, la PDI tiene los mecanismos y los software para hacer análisis forense posterior al daño en los equipos y rastreos también en este caso, de alguna comunicación al respecto. Se supone que tienen todo el software y el conocimiento para poder hacerlo. ¿Ya? Entonces, ellos serían a esta investigación forense informática, ¿ya? Donde pueden encontrar información borrada de los discos duros, ¿no es cierto? Por eso yo molestaba y que cómo borrar un disco duro para que no sea detectado, ¿no es cierto? Ellos podrían encontrar la información a menos que el disco duro ya tenga su
sus detalles ahí ya no se puede reconstruir la información. Bien, quiero ir cerrando con esto. No sé si quieren mencionar algo, agregar algo. Bueno, estamos claros, reitero, que el delito informático entonces tiene estas dos variantes, el espionaje y el sabotaje. Eso está normado por la 19223 y prontamente está ahí en lo que sería la usurpación de identidad que está en trámite en el Congreso. Bien, para ir cerrando y asignar los temas de lectura de hoy día, indicar que dentro de los temas de lectura de hoy día está el convenio de Budapest, que posiblemente se lo asigne a algún grupo, que nos va a contar ahí en qué consistía este convenio, que, como ya se adelanta acá, es un acuerdo de sobre la ciberdelincuencia o la ciberseguridad, donde los países se han puesto de acuerdo, digamos, en combatir estos delitos, y así como existen ciertas facilidades y alianzas para los delitos, podemos decir, tradicionales, también se ayudan en lo que es la ciberdelincuencia. O sea, podría haber colaboración entre estos países. Son 30 países que firmaron el acuerdo, entre ellos también está Chile, que lo ratificó el 2017. Perdón, sí, si no me equivoco, el 2017. Lo vamos a ver acá, está la cronología, lo van a analizar ustedes, y van a analizar el resto de las leyes que están hoy día vigentes en nuestro país, que están por acá. Esas son las que yo les voy a asignar a los grupos ahora, para que hagan un resumen, para que hagan una estructura de la ley, y finalmente busquen casos donde la ley se haya aplicado. ¿Ya? Eso es lo que van a hacer en la hora autónoma, y en la primera parte de la clase del día miércoles. La idea es dejarlo el miércoles listo, porque, les reitero, la idea es que el jueves vamos a tener otro trabajo, el próximo jueves, que es conducente una nota sobre esa misma ley que están trabajando, más lo que sería una especie de test respecto a esta legislación, a los documentos que vamos a ver ahora. Bien, ¿escucha si hay alguna pregunta? Comienzo a asignar los temas entonces. Estado actual, otras leyes, son las que van a revisar ustedes ahora, y son las que vamos a mencionar en la próxima sesión. Bien, voy a ver cómo están los grupos inscritos para empezar a asignar temas. Vuelvo a Moodle. Aquí. A ver cuántos grupos hay inscritos. Hay 7 inscritos. Ya, está el 1, 2, 3, 4, 5 y 7. Ya, partimos por el 1. Miguel Fabián Rodrigo Sánchez. Ya, entonces, les recuerdo que dentro del curso hay una carpeta que dice legislación chilena. ¿Ya? Entonces, yo voy a empezar a asignar de aquí los temas, algunos se van a repetir, por supuesto, pero de qué voy a asignar el documento. La que no voy a asignar es la 19223, porque la hemos conversado ya hoy día, y es un documento bien breve, solo si necesitara lo voy a asignar para lo que viene, ¿ya? Para lo futuro. Entonces, voy a asignar el grupo 1, voy a partir asignando esta ley. Voy a copiar aquí, la 19628. Ya, esto es lo que voy a hacer yo, ¿eh? Lo más probable es que lo haga una vez terminada la sesión síncrona, pero les voy a mostrar lo que voy a hacer. Entro acá y en el grupo le voy a responder aquí al foro y le voy a asignar su ley. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, ahí está asignada la ley, usted va a la carpeta, saca ese archivo y comienza a hacer lo que indicaba acá el foro, que es, va a demorar un poquito en publicarse, dice, tengo que deshabilitar eso, ya. Ya, ustedes ya saben que les tocó esa, ¿cierto? La 19628. Y reiterar a los que llegaron un poquito tarde, ¿no es cierto?, que lo que tienen que hacer es, en grupos de 2 o 3 personas, realizar el resumen del documento,
considerando una breve síntesis del documento, es decir, que en medio párrafo yo diga de qué trata la ley, cuál es el espíritu de la ley, luego una estructura o mapa conceptual de la misma y algunos casos donde se haya aplicado esta ley. Eso es lo que hay que hacer en la siguiente hora autónoma y en la primera parte de la clase del día miércoles. En la segunda parte de la clase del día miércoles vamos a pasar ya una nueva materia y el jueves vamos a hacer una actividad práctica que va a ser conducente a la primera nota. Escucho consultas de lo que sería la lectura de estos temas que voy a asignar a continuación. ¿No hay consulta? Ya. Entonces, les repito, por favor, estén atentos porque les voy a ir asignando acá en su grupo la ley que les va a tocar. Voy a tener acá la grabación, ¿ya? Y voy a dejar la libertad de, si quieren terminar y no acompañarme este ratito mientras asigno, o si se quieren quedar mientras voy asignando, ¿ya? Pero la grabación la dejamos hasta acá.